cuando te atreves a atacar a un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos. Más te vale no fallar el tiro. Porque si fallas, no tendrás una segunda oportunidad. A las 2 de la madrugada del 14 de enero de 2024, hora local. Los rebeldes hutíes lanzaron un misil balístico antibuque desde una plataforma móvil oculta en Jodeida, Yemen. Era una versión modificada de un modelo iraní, que ascendió al cielo a una velocidad vertiginosa de 3,4 km por segundo. En menos de un minuto, se dirigía directamente hacia su objetivo, el destructor USS Laboon de la Armada estadounidense, que patrullaba las aguas del sur del Mar Rojo. Mientras atravesaba las capas bajas de la atmósfera, el sistema GPS del misil se fijó en unas coordenadas previamente programadas, obtenidas por un buque espía iraní operando en la zona. A solo 3 kilómetros de allí, un pequeño grupo de combatientes hutíes observaba todo desde un búnker fortificado. Gracias a un sistema de comunicación cifrada proporcionado por Irán, seguían en silencio la trayectoria del misil, hasta que comenzaron a reír con satisfacción. En su mente, solo había una idea. Esta vez, seguro quedamos en el blanco. Pero lo que no sabían era que el sistema de navegación inercial del misil tenía una desviación de 0,5 grados. Puede parecer poco, pero en el mundo de los misiles hipersónicos, eso marca la diferencia entre un impacto letal y un fallo total. Aunque aún no era visible, ese pequeño error empezaría pronto a manifestarse a medida que el misil se acercaba al Golfo de Adén. El modelo usado no era otro que una versión adaptada del misil Khalid Fars iraní, transformado por los hutíes para funciones antibuque, con un alcance máximo de apenas 300 kilómetros. Tuvieron que posicionar la lanzadera muy cerca de la costa, lo que les facilitaba apuntar, pero también los exponía a la detección de radares y contraataques de Estados Unidos. Aún así, estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Creían que era su mejor oportunidad para impactar al Laboon, y posiblemente provocar un escándalo internacional. Todo, al final, era una cuestión de probabilidad. Verás, el error circular probable, CEP, del misil era de unos 150 metros. Es decir, unos 450 pies. El USS Laboon mide aproximadamente 510 pies de largo. Eso significa que el misil solo podría acertar si el barco estaba anclado o moviéndose muy lentamente. Bastaba con que el Laboon acelerara unas pocas millas náuticas por hora para que la probabilidad de impacto se redujera casi a cero. Desafortunadamente para el Laboon, el misil llegó en el peor momento posible. Aunque los destructores como este están equipados con 4 potentes turbinas de gas capaces de alcanzar más de 30 nudos. Esa velocidad consume enormes cantidades de combustible. Con una capacidad de 450.000 galones. Operar a máxima potencia supondría gastar unos 6.500 galones por hora. Algo insostenible durante largos periodos. Además, para mantener los motores operativos las 24 horas sin averías, la Armada debe apagar algunos de ellos por turnos para su mantenimiento. Por eso, en ese instante, el USS Laboon funcionaba en modo de ahorro energético, llamado Trail Shaft. Solo uno de los 4 motores estaba encendido. Como resultado, la velocidad se redujo drásticamente y la capacidad de maniobra era mínima. Fue justo en ese momento cuando los hutíes apretaron el botón de lanzamiento. En la cubierta del Laboon, todo parecía tranquilo. Era una guardia nocturna monótona. Algunos marineros bebían café, otros revisaban por rutina los sistemas de radar. El barco apenas se desplazaba a 3 nudos, prácticamente inmóvil en medio del mar. Y en la distancia, entre la oscuridad absoluta del Golfo, un misil venía en camino. Nadie imaginaba que una madrugada apacible en el Mar Rojo estuviera a punto de convertirse en cuestión de vida o muerte. En solo segundos, aún no había amanecido cuando la calma fue súbitamente rota por una alerta inusual. Una señal que anunciaba que lo impensable estaba a punto de ocurrir. Desde una distancia de casi 200 millas, es decir, unos 320 kilómetros, un objeto desconocido apareció repentinamente en la red de radar de largo alcance. Aunque el radar del USS Laboon aún no podía detectar el objetivo directamente, debido a las malas condiciones meteorológicas y la enorme distancia, su sistema de guerra electrónica reaccionó de inmediato. Tras unos segundos de análisis, el sistema confirmó: era un objeto volador a velocidad extremadamente alta, con un comportamiento claramente hostil, que se dirigía directamente hacia el buque. Y entonces surgió una pregunta que dejó al centro de mando en un silencio inquietante. ¿Cómo se puede derribar un misil que ni siquiera ha sido detectado por nuestro propio radar? Por suerte, el Laboon no estaba solo.
Contaban con el apoyo de uno de los aviones de alerta temprana más avanzados de la Armada estadounidense, el E-2 de Hawkeye. Esta visión divina del cielo patrullaba a 27.000 pies de altitud, más de 8.200 metros, sobre el Mar Rojo. Apenas unos segundos después del lanzamiento del misil, su gigantesco radar ANAPY-9 captó la señal. Analizando su trayectoria, velocidad y firma cinética, el sistema no tuvo dudas. Se trataba de un misil balístico en pleno vuelo ofensivo, con capacidad para escanear 6 veces por minuto y actualizar datos cada 10 segundos. El E-2D cubre cientos de kilómetros cuadrados y actúa como auténtico puesto de mando aéreo. Inmediatamente, la tripulación del Hawkeye transmitió todos los datos al USS Laboon a través del sistema Link 16. Una red de comunicación táctica ultrasegura y de alta velocidad. Gracias a la capacidad de combate cooperativo, CEC, entre el avión y el destructor. Aunque el radar del Laboon no hubiese detectado el misil, podía usar los datos externos para calcular una solución de interceptación. Pero el tiempo jugaba en su contra. Tenían exactamente 30 segundos para reaccionar. En ese momento, el misil Houthi alcanzó el punto más alto de su trayectoria, el apogeo, y comenzó la fase final de ataque. Descendiendo en picado sobre su objetivo. Este tipo de ataque, conocido como high dive, busca evitar el radar naval aprovechando los ángulos muertos en la parte superior del buque. Pero el Laboon no era una presa fácil. El radar de defensa del barco captó finalmente el eco de radar en el momento en que el misil iniciaba su descenso desde decenas de kilómetros de altitud. Y justo entonces, llegó una buena noticia inesperada. El error de 0,5 grados en el sistema de navegación del misil empezaba a hacer efecto. A lo largo del vuelo, esa pequeña desviación se había acumulado. Y ahora, en la fase terminal, el misil ya estaba desviado casi 16 kilómetros de su blanco real. Pero el misil no lo sabía. Sus sensores inerciales detectaban que era el momento del ataque final y activaron el buscador. Programado por los hutíes para seguir unas coordenadas GPS ya obsoletas. Ellos no sabían que el Laboon había abandonado su posición original hacía rato. Tras recibir la alerta, el oficial de guardia en el Laboon ordenó una puesta en marcha de emergencia de todos los motores. El procedimiento habitual se redujo al mínimo indispensable. En solo 90 segundos, el buque pasó de casi estar detenido a solo 3 nudos, a alcanzar su velocidad máxima de combate, más de 30 nudos. Al mismo tiempo, realizó una brusca maniobra hacia babor para ampliar el ángulo de cobertura radar y prepararse para la interceptación. El radar iluminador Mark 99 fue activado. Este radar de alta energía enfoca un haz sobre el objetivo, siendo esencial para la fase terminal de guiado del misil interceptor SM-2. El arma que el Laboon emplearía para neutralizar la amenaza. Una carrera contra el tiempo y la tecnología acababa de comenzar. Pero la suerte, por ahora, aún no había abandonado a la tripulación del USS Laboon. Aunque el ataque lanzado por los hutíes fue audaz y temerario, el misil que dispararon reveló pronto una debilidad letal. Había sido fabricado de forma descuidada y con una alarmante falta de precisión. Apenas unos segundos después de que el radar defensivo detectara el objeto volador, los oficiales del USS Laboon se dieron cuenta de algo crucial. El misil se había desviado completamente de su objetivo. La trayectoria era tan errónea que el riesgo para el buque era prácticamente nulo. Y así fue, unos 30 segundos después. En pleno estado de máxima alerta, la tripulación del Laboon observó con sus propios ojos cómo el misil caía al mar. A unos 12,5 millas náuticas, es decir, 20 kilómetros de distancia, una columna de agua blanca se alzó en la oscuridad. No hubo explosión, no hubo impacto, solo una caída inofensiva. El USS Laboon aceleró inmediatamente para abandonar la zona del ataque, evitando cualquier riesgo adicional y preparándose para lo inevitable, la represalia. Pero para contraatacar, primero necesitaban localizar la plataforma de lanzamiento. Algo más fácil de decir que de hacer. A menos, claro está, que seas la Armada de los Estados Unidos. ¿Recuerdas al E-2D Hawkeye, el avión de alerta temprana que patrullaba los cielos? Ahora ya no era solo un vigilante. Se había convertido en un cazador. Los hutíes no disponen de satélites ni de aviones de reconocimiento avanzados. Su única forma de vigilar más allá del horizonte y evaluar el impacto de sus ataques es mediante drones. Pequeños vehículos aéreos no tripulados equipados con cámaras que retransmiten vídeo en tiempo real a través de redes inalámbricas. Y ese, precisamente, era el eslabón débil que Estados Unidos iba a explotar.
partiendo de la dirección estimada desde la cual se había lanzado el misil. El Hawkeye ajustó su radar para escanear toda la costa yemení. En condiciones normales, esto sería extremadamente difícil, pero en Yemen, donde casi no hay vuelos comerciales ni civiles, cualquier cosa que vuele, excepto un avión estadounidense, se convierte automáticamente en sospechosa. No tuvieron que esperar mucho. A una distancia de más de 342 millas náuticas, unos 550 kilómetros, el radar del Hawkeye detectó una señal inconfundible. 4 drones hutíes volaban en formación dispersa, retransmitiendo imágenes en directo a su base. Eran los ojos del enemigo, encargados de grabar el lanzamiento y valorar su eficacia. Una estrategia de tipo disparo y observación. Pero en lugar de recibir una gloriosa grabación de su supuesto éxito, lo que estaba a punto de llegarles era un castigo fulminante desde el cielo. Antes de que comenzara la lluvia de misiles, Estados Unidos necesitaba un elemento más para confirmar la ubicación exacta: el apoyo del satélite espía KH-11. Este satélite de reconocimiento estratégico orbitaba a unos 500 kilómetros de altitud sobre la Tierra, y gracias a su resolución ultradetallada, podía identificar objetos tan pequeños como de 10 a 25 centímetros, en menos de una hora, y basándose en los datos de trayectoria aportados por el Hawkeye. El KH-11 transformó una suposición aproximada en coordenadas exactas, suficientes para lanzar una respuesta quirúrgica. Solo quedaba dar el siguiente paso: desplegar a los ejecutores. A eso de las 3 de la madrugada, hora local, desde la cubierta del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, 2 cazas FA-18 Super Hornet despegaron rompiendo la noche como rayos de acero. Minutos después, 2 más se les unieron para formar un escuadrón de ataque completo. Tras el despegue, toda la formación estableció comunicación directa con el Hawkeye, que seguía en patrulla aérea. El objetivo era claro: asegurarse de que los hutíes no tuvieran oportunidad alguna de lanzar un segundo misil. Cualquier indicio de un nuevo intento de ataque sería inmediatamente neutralizado. Sin embargo, cuando los FA-18 comenzaron a aproximarse al espacio aéreo de Yemen, desde el Hawkeye llegó un último informe. La zona costera estaba completamente limpia de objetivos. Todo indicaba que, tras el fracaso humillante del misil, los hutíes habían optado por retirarse, al menos por esta noche. Si deseas que continúe con la historia, por ejemplo, cómo Estados Unidos desmantela una base hutí mediante un ataque de precisión, la reacción internacional tras el ataque, o la guerra electrónica y cómo Estados Unidos domina el campo de batalla moderno. Dímelo y desarrollaré una narración aún más intensa, porque parecía que todo estaba bajo control, hasta que la pantalla de alerta en la cabina de uno de los FA-18 se iluminó de repente. El sistema de alerta radar ALR-67 acababa de detectar una señal hostil. Este sofisticado sistema cuenta con antenas situadas en el morro, la cola, las alas y los estabilizadores, cubriendo los 360 grados alrededor del avión. Aunque no puede calcular la distancia exacta del emisor, sí permite a los pilotos estimar la intensidad de la señal y, por tanto, su proximidad. Y justo entonces, apareció una firma muy conocida: el radar de control de tiro 1S91, Straight Flush, utilizado exclusivamente para guiar misiles tierra-aire. Pero lo más inquietante era su ubicación: una zona residencial, oculta entre 2 bloques de apartamentos en las afueras de una ciudad yemení. El sistema de guerra electrónica del FA-18 puede identificar miles de frecuencias radar a nivel global, pero para lanzar un ataque, el piloto debe confirmar visualmente el objetivo, de acuerdo con las estrictas reglas de enfrentamiento del ejército estadounidense. Para lograrlo, necesitaban apoyo de una tecnología de vanguardia. En ese instante, se activó otro sistema clave, el ATFLIR, Advanced Targeting Forward Looking Infrared Pod. Un módulo de puntería infrarroja montado bajo el fuselaje, diseñado para la identificación de objetivos a larga distancia. Este dispositivo puede generar imágenes nítidas a hasta 90 kilómetros, con una resolución de 1,2 metros, lo que permite diferenciar claramente entre objetivos militares legítimos y estructuras civiles inocentes. Una capacidad esencial en escenarios urbanos donde los hutíes ocultan armamento entre la población. Una vez que el ATFLIR confirmó el blanco, la operación comenzó, a 30 millas de distancia, es decir, unos 48 kilómetros. Los 4 FA-18 recibieron sus asignaciones específicas. El primero eliminaría la plataforma de lanzamiento. El segundo, el radar de control de fuego.
El tercero, un búnker de mando situado a unos 3 kilómetros de distancia. El cuarto quedaría en reserva, si los 3 primeros cumplían sus misiones. Este último atacaría el centro de control de drones, el mismo que coordinaba los 4 UAV hutíes utilizados para grabar el fallido ataque al USS Laboon. Pero el campo de batalla nunca es sencillo. La plataforma de lanzamiento no estaba a la vista en mitad de la calle. En lugar de usar una base militar, los hutíes convirtieron un refugio antiaéreo civil en una plataforma de lanzamiento fortificada, protegida por 1,8 metros de hormigón armado. Sacaban la lanzadera unos minutos para disparar y luego la escondían de nuevo en el búnker. Pero los FA-18 no llevaban armamento convencional. Bajo sus alas, portaban GBU-31, Bunker Boosters, bombas de 2.000 libras esterlinas, casi 1 tonelada, con carcasa de acero templado de 2,5 centímetros, capaces de perforar hasta 2,4 metros de hormigón antes de detonar. Cada bomba contenía 250 kilogramos de explosivo de alta potencia, diseñada para explotar en espacios cerrados. La onda expansiva generada podía superar en un 700% el umbral de supervivencia humana. Además, disponían de una espoleta retardada programable, 0 a 250 milisegundos. Para esta misión, se fijó en 70 milisegundos, lo justo para atravesar el techo del búnker y estallar dentro sin destruir toda la base subterránea. A las 3:45 de la madrugada, desde 10.000 metros de altitud, se lanzó la primera GBU-31. Impactó con precisión milimétrica, sin desviarse ni medio metro, destruyendo por completo el refugio. 10 segundos después, otro FA-18 atacó el radar de control de fuego expuesto en superficie. La bomba, con espoleta instantánea, lo destruyó antes de que pudiera emitir señal. Un tercer FA-18 se dirigió a una cueva cercana identificada como centro de mando hutí. Aunque intentaron evacuar, los combatientes no pudieron escapar de una bomba que viajaba a velocidad supersónica. La detonación arrasó la montaña. Con los 3 objetivos eliminados, los FA-18 enviaron vídeo en directo al USS Dwight D. Eisenhower, situado a 75 millas náuticas de distancia. Tras confirmar que todos los objetivos principales habían sido eliminados, el almirante al mando de la operación ordenó de inmediato la destrucción del punto secundario de lanzamiento de UAV, desde donde los hutíes habían controlado los 4 drones de reconocimiento anteriores. Y por eso, justo en ese momento, se ve como el último FA-18 se separa de la formación y se dirige en picado hacia una zona aparentemente inofensiva, un aparcamiento abandonado convertido en base improvisada. Allí, los hutíes habían excavado un pequeño refugio subterráneo, apenas cubierto por lonas y cercas de madera, una estructura rudimentaria que quizás engañaba al ojo humano, pero no escapaba al ojo digital de los sistemas de observación a distancia. Con capacidad para penetrar más de 9 metros de tierra suelta, la GBU-31 cayó sobre aquel refugio de apenas 2 metros de profundidad como un tren arrollando a una mosca. No quedó nadie con vida, ni una sola pieza de dron intacta, con los 4 UAV y su equipo de control completamente destruidos. El FA-18 se reincorporó a la formación. Toda la escuadra puso rumbo de regreso hacia el espacio aéreo sobre el Mar Rojo, donde les esperaba una retirada segura y sin incidentes. Una misión impecable, un golpe preventivo, fulminante y preciso. Y sobre todo, un mensaje inequívoco de la Armada de los Estados Unidos. En la guerra del Mar Rojo, no habrá espacio para concesiones. El vídeo de hoy termina aquí. Si tienes algo que comentar, te leo en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.